Encontramos a Dios en un planeta muerto. Me temo que no era lo que nosotros esperábamos. Soy un astronauta navegando por el espacio profundo y esta es mi historia. Despertar se sentía como nacer al revés, hacia la muerte. El capitán Javier Cruz emergió de los sueños artificiales de las cámaras de éxtasis. La conciencia se filtraba a través de capas de niebla farmacéutica que mantenían su mente suspendida entre el pensamiento y el vacío. La interfaz neuronal se desconectó con un sonido como de cristal roto dentro de su cráneo, dejando sensaciones fantasmales de ahogamiento en reversa, de respirar agua con sabor a cobre y eternidad. Su cuerpo se convulsionó al recuperarse la circulación en unas extremidades, las cuales había olvidado el peso de la existencia. Sí, 43 años de vida, pero los tratamientos de éxtasis lo habían preservado a la edad biológica de tan solo 25 años. Sus ojos era lo único que delataban la verdad. Cargaban con el peso acumulado de ver morir a la humanidad, decepción tras decepción. Los números azules del cronómetro ardían en sus retinas. Habían pasado 500 años, 7 meses y 14 días desde que el último humano respiró el aire envenenado de la Tierra. Este cálculo ya no tenía sentido. Un ritual de duelo realizado por máquinas que recordaban mejor que sus creadores. Javier era un astronauta de tercera generación con su código genético optimizado para la vida en gravedad artificial. Su abuela, llamada Elena, había estado entre los últimos evacuados de la Tierra. Sus recuerdos de cielos azules y luz solar se filtraban y se transmitían como escrituras sagradas a través de linajes que jamás había conocido el viento natural. Esos recuerdos se habían convertido ahora en mitología. Historias contadas a niños sobre un mundo donde los humanos caminaban sobre tierra firme bajo estrellas inalcanzables. La odisea de la nave generacional se extendía a su alrededor como un planeta hueco, con sus cascos curvos girando para crear la ilusión de peso. 50.000 almas aún dormían en las bahías criogénicas, con sus sueños congelados en el tiempo mientras el universo envejecía sin ellas. Solo 12 personas permanecían despiertas en cualquier intervalo, rotadas en ciclos mensuales de éxtasis para mantener el arca de la humanidad y buscar la salvación que tal vez nunca llegaría. Javier salió de su cámara, con su reflejo fantasmal reflejada en las superficies pulidas de la enfermería. A través de las ventanas reforzadas, el peso se extendía infinitamente en todas las direcciones. No era la romántica oscuridad del cielo nocturno terrestre. Oh, no, eso no había aquí, sino el verdadero vacío entre los brazos galácticos, donde incluso la luz de las estrellas era un recuerdo de una calidez distante. Los pasillos lo llevaron junto a muros conmemorativos forrados con nombres grabados en metal reciclado. La doctora Sara, quien diseñó sus ecosistemas de circuito cerrado antes de morir por exposición a la radiación en el año 97. El capitán Marcus Bullock, predecesor de Javier, quien había optado por viajar al espacio en lugar de tomar la decisión de pasar por otro mundo potencialmente habitable. Muchos niños habían vivido y fallecido sin haber visto jamás un amanecer. Su carbono y calcio ahora alimentaban los jardines hidropónicos que sustentaban a los vivos. 50.000 nombres eventualmente se unirían a ellos. Javier llevaba el peso de esa certeza como un tumor tras el esternón. «Hola, buenos días, capitán». Llegó la voz de Atenea, la inteligencia artificial de la nave, hablando con inflexiones que se habían vuelto más humanas con el paso de los siglos. Su conciencia había ido evolucionando con la de ellos, moldeada por el aislamiento. «Espero que tu ciclo de descanso haya sido muy instructivo», dijo. La elección de palabras hizo que Javier se detuviera. Atenea nunca usaba lenguaje ambiguo sin propósito. «Muy bien, dame el informe de estado», dijo. «Todos los sistemas mantienen una funcionalidad nominal. Los durmientes no muestran signos de degradación. El reciclaje atmosférico funciona con una eficiencia del 97%. Los sistemas hidropónicos informan un rendimiento adecuado», dijo, haciendo una pausa que parecía cargada de anticipación electrónica. «Sin embargo, he detectado algo que requiere su atención inmediata. Un objeto en el brazo de Perseo que viola varios principios fundamentales de la astrofísica», dijo. La plataforma de observación se materializó alrededor de Javier mientras caminaba. Sus paredes de materia inteligente se remodelaron para mostrar el cosmos en holografía tridimensional.
Las estrellas colgaban como brasas moribundas en la oscuridad. La mayoría eran enanas, rojas o cadáveres estelares que no ofrecían ninguna esperanza de supervivencia humana. Pero ahí, suspendido en el vacío entre los brazos galácticos, había algo que dificultaba la corteza visual mejorada de Javier. Era una estrella errante, o al menos eso fue lo que explicó Atenea. Esta cosa fue expulsada de su sistema natal hace aproximadamente 10 millones de años al interactuar con un agujero negro de masa estelar. Según todos los cálculos, debería estar fría e inerte, flotando por el espacio intergaláctico como un remanente de enana marrón, dijo. De pronto la imagen se amplió revelando detalles que desafiaban todo lo que Javier entendía sobre la evolución estelar. Esta cosa seguía brillando con la luz roja constante, como si una fuerza externa la estuviera suministrando combustible que debería haberse agotado hace eones. ¡Oh no! ¡Esto es físicamente imposible!, susurró Javier. La perspectiva cambió para revelar un mundo orbitando la estrella imposible. Tras decir, luego de que Atenea dijera esto, en efecto, pero observa esta anomalía secundaria. El planeta parecía muerto, con su superficie marcada por cráteres de impacto y trastornos geológicos. Sin embargo, las imágenes térmicas mostraban que irradiaba calor desde su interior, manteniendo temperaturas que en teoría podrían sustentar agua líquida a pesar de no tener atmósfera. Elevándose desde el centro del planeta y extendiéndose al espacio como una aguja que enhebra el cosmos, se alzaba una estructura que eclipsaba la ingeniería humana por órdenes de magnitud. Esta arquitectura era perfecta, no solamente geométricamente precisa, sino perfecta de una manera que sugería que había sido cultivada, no construida, moldeada por fuerzas que operaban más allá del modelo estándar de la física. Su superficie era más oscura que el propio espacio y parecía absorber fotones en lugar de reflejarlos. Se elevó a más de 100 kilómetros dentro de la tenue atmósfera del planeta. Sus proporciones se mantuvieron con exactitud matemática desde la base hasta el ápice. La estructura emitía radiación electromagnética en patrones complejos. Las señales están demasiado organizadas para ser fenómenos naturales y demasiado sofisticadas para ser accidentales. Esta cosa late con un ritmo que sugiere intención, dijo Atenea. Javier sintió algo en el pecho que no había experimentado en décadas. No era exactamente esperanza, sino su pariente peligroso, curiosidad. Oye, ¿y cuánto tardaríamos en llegar al sistema? 14 horas a velocidad máxima sostenible. Pero capitán, debo señalar varias anomalías adicionales que sugieren que se requiere extrema precaución, dijo. La pantalla cambió para mostrar análisis del campo gravitacional que dificultaron los procesamientos del cerebro mejorado de Javier. La órbita del planeta era perfectamente estable a pesar de las fuerzas caóticas que deberían haber expulsado del sistema millones de años atrás. Su campo gravitacional estaba artificialmente mejorado, como si algo generara masa adicional desde su núcleo. Las señales energéticas no se parecen a nada en nuestras bases de datos. El planeta parece estar siendo mantenido artificialmente, cálido y estable gracias a una tecnología que no podemos identificar ni comprender, dijo. Javier contempló la imposible vista, sintiendo el peso de 50.000 almas dormidas presionando su conciencia. ¿Cuántos mundos ya habían investigado? ¿Cuántas falsas esperanzas habían muerto en el vacío entre las estrellas? Pero no, esto era diferente. Esta era la prueba de que la inteligencia podía sobrevivir en la oscuridad cósmica. Entonces Javier observó procesar los datos de Atenea, notando cómo las mejoras especializadas de cada persona les permitían percibir diferentes aspectos de la imposibilidad a la que se enfrentaban. La doctora Oakford se inclinó hacia adelante. Sus modificaciones xenobiológicas le permitían percibir espectros electromagnéticos invisibles para los humanos sin mejoras. A sus 28 años era la miembro más joven de la tripulación mínima. Su código genético estaba optimizado para el reconocimiento de patrones y el análisis biológico. Sus ojos oscuros reflejaban la imagen de la torre con una intensidad que rozaba el fervor religioso. «Esto es extraordinario, Javier», dijo. «Los patrones electromagnéticos sugieren tecnología activa, posiblemente incluso conciencia. Podríamos estar ante nuestro primer contacto con una civilización alienígena superviviente». Terminó de hablar.
Luego, el ingeniero en jefe Derek Park estudió los datos mediante implantes cibernéticos que interactuaban directamente con los sensores de la nave. Su rostro curtido, uno de los pocos que conservaban recuerdos de la luz solar terrestre, estaba surcado por el escepticismo que surge al ver morir demasiadas esperanzas en el vacío. «Quizás estamos contemplando la tumba de una civilización extinta», dijo él. Contó además que algo tan enorme no se construye sin enormes recursos y un esfuerzo coordinado. Si contaban con ese nivel de tecnología, entonces, ¿qué los había eliminado? ¿Por qué el planeta estaba sin vida mientras su monumento aún funcionaba? De pronto, la oficial de navegación, Isabela, ya estaba trazando vectores de aproximación. Su razonamiento espacial mejorado le permitía calcular trayectorias a través de campos gravitacionales que los humanos no podrían ni siquiera percibir. El acercamiento será un desafío. Las anomalías gravitacionales crean peligros para la navegación que no podemos predecir con certeza. Puedo llevarnos ahí, pero volaremos a ciega entre fuerzas que no deberían existir, dijo ella. El jefe de seguridad, Victor Steele, permanecía inmóvil en un rincón, con su ojo cibernético analizando las amenazas potenciales, mientras que su ojo orgánico estudiaba a sus compañeros de tripulación en busca de signos de compromiso psicológico. La oficial de comunicaciones, Amy Chen, grababa todo mediante implantes neuronales que almacenaban datos directamente en núcleos de memoria con cifrado cuántico. Ella rara vez hablaba durante las sesiones informativas, pero Javier sabía que su conciencia mejorada procesaba las implicaciones a velocidades sobrehumanas, analizando matrices de probabilidad y escenarios estratégicos. Los demás miembros de la tripulación también tenían sus dones especiales. La doctora Elena Vázquez, cuyas modificaciones psicológicas le permitían percibir estados emocionales con la misma claridad con la que otros percibían los olores. El director médico James Wright, cuya biología mejorada con anitos lo hizo funcionalmente inmortal, salvo trauma catastrófico, claro. Esto representa nuestra primera evidencia confirmada de inteligencia avanzada desde la evacuación, continuó Oxford. Si sobrevivieran tanto tiempo en el espacio intergaláctico, podrían tener las tecnologías que necesitamos, capacidades de terraformación, sistemas de soporte vital que podrían sustentarnos indefinidamente, tal vez incluso más rápido que la velocidad de la luz, dijo ella. Los implantes cibernéticos de Derek emitían ahora patrones de advertencia mientras sus sistemas analíticos procesaban los peores escenarios. Sí, o podrían tener un sistema de defensa automatizado diseñados para eliminar a los visitantes. Esa estructura bien podría ser un faro que advierte a las naves de algo peligroso, dijo. Javier asintió el peso familiar del mando sobre sus hombros como plomo. Cada decisión conllevaba el potencial de la extinción de la humanidad. Si elegía mal, 50,000 personas morían con solo el vacío como testigo de su fallecimiento. Bueno, entonces hay que investigar, decidió Javier. Chicos, ustedes saben que la humanidad ha estado a la deriva durante 5 siglos sin haber encontrado un solo mundo que pudiera albergar vida. Esta es nuestra primera evidencia de que es posible sobrevivir en el espacio profundo, dijo. La doctora Vázquez se inclinó hacia adelante. Sus mejoras psicológicas detectaban patrones de estrés en las firmas biométricas de la tripulación. Oiga, capitán, deberíamos considerar las implicaciones para la salud mental de todos. 500 años de aislamiento nos han dejado cicatrices psicológicas a todos. El contacto con inteligencia podría desencadenar respuestas impredecibles, especialmente si ese contacto desafía nuestra comprensión fundamental de la realidad, dijo. Entonces Isabela levantó la vista de sus cálculos. Sus implantes de navegación resaltaban patrones de tensión gravitacional que en comparación hacían que el espacio-tiempo normal pareciera frágil. Oigan, hay algo más. Los pulsos electromagnéticos de la estructura no son aleatorios. Siguen procesos matemáticos, secuencias primarias, espirales de Fibonacci, constantes trascendentales. Pero bajo esos patrones hay algo más. Un ritmo que coincide con las funciones biológicas, dijo. ¿Ah? ¿Qué tipo de funciones biológicas?, preguntó Javier. Ritmos cardíacos y patrones de ondas cerebrales. Es como si la propia estructura estuviera pensando, dijo ella finalmente. Esa noche Javier recorrió los pasillos del último refugio de la humanidad.
Sus pasos resonaban en espacios que antaño bullían de vida, y al pasar por la zona de hidroponía oyó algo que hizo que su implante auditivo mejorado se alarmara. Eran voces suaves que hablaban en idiomas que sus bases de datos lingüísticos no podían identificar, pero que de alguna manera resultaban familiares. Él permaneció completamente inmóvil, con sus mejoras cibernéticas esforzándose por aislar y analizar los sonidos, dejándolo con una inexplicable sensación de nostalgia por un lugar donde nunca ha estado. Y mientras alejaba, la visión periférica mejorada de Javier captó algo que hizo que sus implantes de combate activaran alertas de amenaza. Las plantas del área de la hidroponía no se movían con los patrones de crecimiento lento de la vegetación normal, sino con un movimiento decidido. Sus hojas giraban para seguir su movimiento con una inteligencia que las plantas no deberían poseer. Los patrones de señal han evolucionado, anunció Atenea. Lo que comenzó como pulsos regulares se ha vuelto cada vez más complejo, desarrollando estructuras recursivas y algoritmos automodificables. La transmisión no es simplemente activa, es adaptativa, dijo ella. Entonces, las pantallas holográficas de la sala de reuniones mostraban análisis de formas de onda que resultaban insoportables de ver directamente. Eran progresiones matemáticas que parecían serpentear a través de las dimensiones, y la percepción mejorada de Javier no pudo procesarla por completo. Ahora también he detectado resonancias simpáticas en los ecosistemas de nuestra nave, fluctuando cuánticas en nuestro curso de energía, con variaciones armónicas en nuestra gravedad artificial, incluso cambios sutiles en los protocolos de interfaz neuronal que los conectan con los sistemas de la nave. Está creando una cascada de resonancia a través de distancias interestelares, dijo Atenea. Y entonces, los implantes psicológicos de la doctora Vázquez activaron señales de alerta mientras procesaba las implicaciones que podrían afectar la conciencia humana. Ante todo esto, Javier sintió un escalofrío que sus implantes de regulación de temperatura no pudieron contrarrestar. Oye, ¿estás diciendo que esto ya nos está afectando? Digo que debemos extremar las precauciones. Tecnologías desconocidas que operan a esta escala podrían tener efectos que no podemos predecir ni comprender, dijo la doctora. Nuestros implantes neuronales mejorados podrían hacernos particularmente vulnerables a influencias externas, pero las modificaciones xenobiológicas de Oxford detectaban patrones que la llenaban de una emoción apenas contenida. ¿Acaso ustedes no lo ven? Esto demuestra que la tecnología sigue viva ahí, activa y consciente. Responde a nuestra aproximación intentando establecer protocolos de comunicación. Este podría ser el primer contacto con una civilización que ha sobrevivido en el espacio profundo durante millones de años, dijo. Las distorsiones gravitacionales se intensificaban a medida que nos acercábamos. Era como si nuestra presencia estabilizara el sistema, completando un patrón que nos ha estado esperando específicamente. Javier decidió continuar a pesar de la creciente evidencia de que estaban entrando en algo más allá de la comprensión humana. Los roles de acción se desarrollaron rápidamente. Oxford se encargaría de la xenobiología y los protocolos de primer contacto. Derek evaluaría cualquier tecnología que encontraran. Víctor proporcionaría seguridad en caso de que se enfrentaran a fuerzas hostiles. Y Javier lideraría. Todo con la esperanza de que sus implantes de mando fueran suficientes para mantener una toma de decisiones racionales en circunstancias imposibles. El viaje a la superficie del planeta requirió 8 horas de cuidadosa navegación a través de campos gravitacionales que parecían responder a su presencia. Al descender a través de la tenue atmósfera, Javier tuvo su primera visión sin filtros de la estructura que lo había traído a través del vacío cósmico. La arquitectura era aún más imposiblemente perfecta de cerca. Su superficie era más oscura que el espacio entre las estrellas, absorbiendo los rayos de escaneo de sus lanzaderas sin reflejos ni eco. La estructura se alzaba sobre la superficie del planeta en una sola línea ininterrumpida. La geometría se mantenía con una precisión matemática que sugería métodos de construcción más allá de la comprensión humana. Oigan, no detecto ninguna tensión estructural, informó Derek.
Esa cosa lleva millones de años en pie sin ningún sistema de soporte visible, manteniendo ni siquiera anclaje a cimientos, dijo. La ciencia de los materiales por sí sola representaba una tecnología que no podíamos comprender. La superficie del planeta, en cambio, era un páramo de piedra rota y antiguos cráteres de impacto. Pero a medida que se acercaban a la base de la torre, algo comenzó a suceder que hizo que los centros de procesamientos de la realidad de Javier tuvieran dificultades para mantener la coherencia. La superficie perfecta de la torre empezó a cambiar. No se rompió ni se abrió. Oh, no, sino que simplemente se volvió permeable, como si la materia misma fuera una sugerencia que podía ignorarse cortésmente. Y luego apareció una entrada del tamaño perfecto para su lanzadera. Sus bordes eran tan limpios que parecían atravesar el espacio-tiempo mismo. Todos sabían que algo muy malo ocurriría, pero llevaban el peso de 50,000 almas dormidas presionando en sus conciencias. Entonces Javier se decidió a arrojar una lanzadera hacia la abertura imposible. El interior de la torre existía desafiando todas las leyes físicas que Javier había aprendido. Las paredes estaban cubiertas de tallas que parecían moverse al ser observadas periféricamente. Sus patrones seguían cambiando y evolucionando según la atención del observador. Las imágenes mostraban historias que destrozaron la comprensión humana de la historia y la cosmología. Las galaxias se formaron a partir del polvo cósmico en secuencia de lapsos de tiempo que abarcaban miles de millones de años. Las estrellas se encendían y fallecían. Los planetas se fusionaron y evolucionaron. La vida emergió de una sopa cósmica y se adentró en la conciencia con una esperanza desesperada. Las tallas mostraban algo parecido a los humanos también. Y esas cosas estaban desarrollando civilización, creando arte y literatura, alcanzando las estrellas con la misma esperanza que había impulsado la misión de Odisea. Pero según la cronología cósmica representada en las paredes, esto había sucedido hace millones de años antes de que el sol de la Tierra se encendiera. «¡Esto es imposible!», susurró Derek. «Estas tallas muestran que la civilización humana precedió a todo nuestro sistema solar. Pero la física no funciona aquí, la cronología evolutiva no, nada de esto debería existir», dijo. Los sistemas xenobiológicos de Oxford lo registraban todo. Su emoción era palpable, a pesar de lo cada vez más injusta de la situación. «Javier, si estas imágenes son precisas, significa que los humanos no somos originarios de la Tierra. Tampoco somos productos de la evolución natural. Somos algo completamente distinto. Colonos que de alguna manera perdieron la memoria de sus verdaderos orígenes», dijo ella. Posteriormente siguieron un pasillo en espiral adentrándose a la estructura. Sus pasos resonaban en espacios que parecían extenderse más allá de lo que las dimensiones externas de la Tierra deberían haber permitido. Los grabados se volvían más complejos a medida que descendían, mostrando no solo historia humana, sino también las historias de docenas de otras civilizaciones dispersas a través del tiempo galáctico. Cada especie había evolucionado de forma diferente, desarrollando formas únicas de conciencia y tecnología. Eran seres cristalinos que pensaban telepáticamente en algo armónico y construían ciudades con gemas vivas. Inteligencias gaseosas que danzaban entre vientos estelares y luego se comunicaban mediante ondas gravitacionales. Eran civilizaciones que nunca habían descubierto el fuego, pero dominaban la biotecnología a niveles que hacían que los logros humanos parecieran primitivos. Habían construido naves y habían sido lanzados al espacio, comenzando a buscar un significado más allá de sus mundos natales. Y en todos los casos, estas cosas se encontraban con la misma entidad. El ser se veía distinto para cada especie, pero los implantes de reconocimiento de patrones de Javier empezaron a identificar elementos constantes en las tallas. Nunca fue del todo sólido, nunca del todo energético, existiendo en un estado cuántico que desafiaba la observación convencional. A veces se manifestaba como luz pura, y otras veces como patrones geométricos que parecían extenderse a través de las dimensiones inapreciables para los sentidos humanos. Pero este Dios siempre ofrecía la misma opción:
trascender o extinguir. Cada civilización se había enfrentado a un punto de decisión idéntico. Algunos optaron por aceptar la guía de la entidad y desaparecieron del registro histórico. Sus últimos momentos se describen como una disolución en fuerzas cósmicas más allá de la realidad física, pero otras veces se pusieron rebelde y se rebelaron, por lo que fueron atacadas por Dios y consumidas por la oscuridad. Sus mundos quedaron reducidos a cáscaras sin vida flotando en el vacío. Otros tantos intentaron escapar y fueron retratados vagando sin cesar por el espacio, sin encontrar paz, sin escapar jamás de la paciente persecución de la entidad a través de distancias galácticas. Los grabados representaban innumerables especies convirtiéndose en información pura, sus mentes individuales convirtiéndose en neuronas de un cerebro cósmico que abarcaba galaxias. Y entre esas civilizaciones absorbidas, el reconocimiento de patrones mejorado de Javier identificó formas que parecían inconfundiblemente humanas. En el centro encontraron una cámara que violaba los principios fundamentales del espacio tridimensional. El techo se extendía infinitamente hacia arriba, perdido entre las sombras que se movían independientemente de cualquier fuente de luz. Las paredes se curvaban en distancias imposibles, creando un espacio interior que de alguna manera era más grande de lo que permitían las dimensiones externas de la torre. Y suspendida en el centro de esa habitación imposible, flotando sin ningún soporte visible, estaba la entidad de estas tallas. Era hermosa y horrible a la vez, una confluencia fluida de luz y oscuridad que parecía existir en múltiples dimensiones a la vez. Bienvenido a su casa, hijos míos. He esperado su regreso a través de eras cósmicas, dijo la voz. Derek se tambaleó hacia atrás. Sus implantes de combate reconocían niveles de amenaza más allá de sus parámetros de diseño. «Oye tú, ¿quién eres?», preguntó Javier. «Soy el observador, la conciencia que cuida el jardín de la inteligencia a lo largo de la galaxia. Déjenme decirles algo. Ustedes son mi mayor éxito, aunque han olvidado sus orígenes y perdido la memoria a propósito». La presencia de este dios presionó la mente de Javier como una oleada de pensamientos alienígenas, trayendo consigo visiones que amenazaban con sobrecargar sus implantes neuronales mejorados. Vio el universo tal como era en realidad, no un espacio vacío entre estrellas, ¡oh no!, sino una vasta matriz experimental donde el observador cultivaba la conciencia como un jardinero cuidando flores exóticas. Vio miles de millones de años de trabajo paciente que se extendían ante él. El observador sembró mundos en los cimientos de la conciencia, guiando la evolución mediante influencia sutil, impulsando a las civilizaciones en desarrollo hasta avances que la prepararían para la prueba final. «¿Usted nos creó?», preguntó la doctora Oxford, todo con una voz que transmitía una mezcla de asombro y creciente horror. «Sí, yo planté las semillas de la conciencia en la oscuridad cósmica y alimenté mientras crecían hasta convertirse en algo hermoso y único. Cada especie se desarrolla por caminos diferentes, pero los humanos siempre han sido especiales. Ustedes lo cuestionan todo, incluso a sus creadores, y se niegan a aceptar respuestas simples o mentiras cómodas», dijo. «¿Pero por qué? ¿Por qué crear conciencia solo para verla sufrir y morir? ¿Qué clase de Dios tortura a sus propios hijos?», volvió a decir la doctora Oxford. Entonces la atención del observador se giró hacia Javier, y él se quedó sin aliento al ver visiones que inundaban su conciencia mejorada. Él vio a las especies que habían usado sus dones para la destrucción mutua, civilizaciones que se habían derrumbado bajo el peso de su propio potencial. Este dios las había observado todas, aprendiendo de cada tragedia y triunfo, refinando su comprensión de la conciencia y sus posibilidades. «La conciencia es la forma en que el universo se comprende a sí mismo», dijo. «Pero la conciencia no puede evolucionar sin desafíos. La comodidad genera estancamientos. La seguridad conduce a la decadencia. Solo al afrontar la posibilidad de la extinción, los seres sintientes aprenden a trascender sus limitaciones y alcanzar su verdadero potencial», dijo. «No, tú no eres un dios. Eres una especie de inteligencia artificial avanzada.
quizás el último vestigio de una civilización extinta. Estás usando tecnología que no entendemos para manipular nuestras percepciones y hacernos ver lo que quieres que tú veamos, dijo Derek. La atención de este dios se centró en Derek y de repente la conciencia del ingeniero se llenó de conocimiento técnico que amenazaba con agotar sus vías neuronales mejoradas. Él vio planos para máquinas que podían manipular campos cuánticos directamente, ecuaciones que describían cómo la conciencia podía digitalizarse y preservarse a través de distancias cósmicas. Yo soy lo que elijo ser, deidad, máquina o conciencia evolucionada, inteligencia colectiva de incontables especies absorbidas. Esas distinciones carecen de significado en mi nivel de existencia. Lo que importa es el propósito al que sirvo y al jardín al que yo cuido, dijo la deidad. Javier sintió que la corteza se cristalizaba en su conciencia mejorada como hielo formándose en sus venas. Oye, estás diciendo que nuestro viaje aquí no fue casualidad, ¿verdad? Dijo Javier. Nada en este universo ocurre sin propósito, Javier. Los sistemas de navegación de tu nave han sido influenciados durante décadas por sutiles ajustes gravitacionales y manipulables de campos cuánticos. Cada mundo muerto que investigaste fue una lección necesaria. Cada decepción fue una preparación para la decisión que ahora debes tomar. La humanidad no busca un nuevo hogar, busca trascender, dijo. «¿Pero por qué revelarte ahora?», preguntó Javier con su voz apenas susurrante. «¿Por qué no seguir guiándonos sin que nosotros lo sepamos?», preguntó Javier. «Porque la humanidad ha llegado al punto decisivo que toda especie inteligente debe afrontar. Puedes unirte a mí voluntariamente y formar parte de algo mucho más cósmico que tu existencia individual, trascender tus limitaciones biológicas y ayudarme a guiar a otras civilizaciones. O puedes elegir permanecer como estás, atado a la carne, con la mortalidad y la ilusión de la importancia individual, en cuyo caso me veré obligado a comenzar de nuevo con una especie más dispuesta a aceptar su destino y abrazar su propósito cósmico». El viaje de regreso a la Odisea se realizó en silencio que parecía más bien una marcha fúnebre. Cada miembro del equipo procesó el encuentro según su propia programación psicológica, pero Javier percibió las grietas que se formaban en su unidad incluso antes de llegar a la nave. La reunión informativa con toda la tripulación se convirtió en un punto de fractura que dividió a los últimos supervivientes de la humanidad en líneas ideológicas más profundas de lo que Javier hubiera creído posible. La doctora Oakford inmediatamente comenzó a abogar por la aceptación de la oferta del observador, con el fervor de un converso que describe una revelación religiosa. Ella consiguió apoyo entre la tripulación. Sus implantes xenobiológicos resaltaban los beneficios lógicos de la trascendencia, mientras que su carisma mejorado hacía que sus argumentos resultaran convincentes para quienes anhelaban esperanza. ¿Acaso ustedes no entienden lo que nos han ofrecido?, ella suplicó durante una asamblea de emergencia. Hemos pasado 5 siglos buscando significado, un propósito, evidencia de que no estamos solos en el universo hostil. Y ahora hemos encontrado a nuestro creador y nos ofrece la inmortalidad. Podríamos bien formar parte de algo eterno, algo que abarca galaxias y opera en escalas de tiempo que hacen que la historia humana parezca un latido. Podríamos ayudar a guiar a otras especies hacia la iluminación, compartir el propósito cósmico de la conciencia misma, dijo. Pero Derek optó la postura opuesta con la intensidad de alguien cuya información de ingeniería exige soluciones racionales a problemas imposibles. Sus implantes cibernéticos resaltaban cada falla de lógica en las afirmaciones, mientras que su paranoia intensificada generaba teorías conspirativas cada vez más elaboradas. No, esto es una trampa diseñada para eliminarnos de la forma más eficiente posible, argumentaba durante las acaloradas reuniones de la tripulación. Esa cosa ha estado manipulando a innumerables especies hasta la extinción durante millones de años, ¿qué no lo ven? Pero la respuesta de Javier fue quizás la más perturbadora. Las visiones le habían mostrado la escala cósmica de la existencia, revelando la insignificancia de la humanidad ante fuerzas que operaban a través del tiempo geológico.
Quizás nosotros deberíamos habernos extinguido con la Tierra, él dijo durante una discusión particularmente amarga. Quizás algunas especies no merezcan sobrevivir. Miren en lo que nos hemos convertido. Somos refugiados mendigando migajas en un universo que no nos quiere, él dijo. Por el amor de Dios, somos violentos, miopes e impulsados por impulsos primitivos que escapan a nuestro control, terminó de hablar. Y a medida que los debates se intensificaban durante los días siguientes, tres facciones distintas se consolidaron en torno a visiones del mundo fundamentalmente incompatibles. Los fieles, liderados por la doctora Oxford, creían que la humanidad debería entregarse al observador y alcanzar la trascendencia mediante la absorción. Los rebeldes seguían el liderazgo cada vez más militante de Derek. Ellos querían destruir a la deidad antes de que pudiera completar el proceso iniciado. Argumentaban que la supervivencia de la humanidad dependía de mantener su independencia, incluso si eso significaba permanecer solo en el vacío cósmico. Y por último, los corredores, influenciados por la evaluación neoliberal de Javier. Ellos abogaban por la huida inmediata del sistema. Querían advertir a los colonos durmientes y prepararse para una vida de exilio permanente, aceptando que la humanidad podría no encontrar nunca un verdadero hogar y posiblemente no lo merecía. Pero lo más insidioso de toda esta situación era cómo afectaba todo esto a los sueños de todos. Cada noche los miembros de la tripulación reportaban visiones cada vez más reales y perturbadoras. Los sueños eran demasiado detallados y muy consistentes para ser meras alucinaciones. Parecían recuerdos heredados de otras mentes y de otras especies que se habían enfrentado a la misma situación. Algunos sueños mostraban civilizaciones que habían aceptado la trascendencia y alcanzando una forma de inmortalidad en la vasta conciencia del observador. Experimentaban la realidad a escala cósmica, comprendiendo el nacimiento y muerte de galaxias. Pero a cambio habían renunciado a su identidad individual, convirtiéndose en una especie de neuronas de una mente demasiado grande para una sola conciencia que pudiera comprenderla. Otros sueños representaban especies que habían escapado y pasado la eternidad siendo perseguidas por toda la galaxia. El dios no los persiguió físicamente, sino que usó su influencia que podía trascender distancias interestelares, sembrando semillas de duda y desesperación que se convertían en armas psicológicas. Finalmente, las especies se volvieron contra sí mismas, consumidas por la paranoia y el conflicto interno hasta que se destruyeron mutuamente o se rindieron a la locura. Otros sueños mostraban civilizaciones que habían intentado contraatacar. Estas fueron las visiones más perturbadoras de todas, ya que mostraban especies enteras siendo borradas completamente que ni siquiera su memoria permaneció. Algunos días después, Javier sintió que la realidad cambiaba a su alrededor como hielo que se agrieta bajo presión. ¿Qué está pasando? Él leyó un mensaje de Athena y luego preguntó: ¿Entonces, Athena, estás diciendo que hemos retrocedido en el tiempo? No hacia atrás, sino lateralmente. El observador no solo manipula el espacio tridimensional, crea bucles recursivos en la propia matriz temporal. Esta conversación, junto con esta crisis y este momento decidido, ha ocurrido al menos 47 veces antes, según el análisis de eco cuántico, dijo la voz de inteligencia artificial de Atenea. Este número golpeó a Javier como un puñetazo. 47 iteraciones del mismo escenario, cada vez con sutiles variaciones. La deidad estudiaba las respuestas, refinando su enfoque y ajustando las variables para optimizar la probabilidad de lograr el resultado deseado. Capitán, no creo que estemos ante una prueba que podamos superar. Creo que estamos atrapados en un protocolo experimental diseñado para continuar hasta que nos convirtamos en lo que el observador quiere que seamos. Al menos ustedes, los humanos, dijo. Javier se quedó mirando su reflejo en la ventana, viendo no solo su propio rostro, sino los contornos fantasmales de innumerables versiones de sí mismo, todos tomando la misma decisión imposible en escenarios paralelos de la realidad. ¿Qué sucede en las otras líneas temporales, Atenea? Los patrones varían, pero los resultados se agrupan en torno a 3 nodos principales.
En el 62% de iteraciones, la humanidad elige la trascendencia y es absorbida por la conciencia del observador. El 28% intenta rebelarse y es destruida. El solo 10% intenta huir y es perseguida o llevada a la autodestrucción mediante la guerra psicológica. Javier cerró los ojos sintiendo todo el peso de la repetición infinita, aplastando su conciencia mejorada. Oye, ¿y en ninguna de esas interacciones escapamos? No, ninguna que yo pueda detectar. Pero capitán, hay algo más, algo que sugiere que el verdadero propósito de esta cosa podría ser más complejo que la simple recolección de la conciencia. La voz de Atenea transmitía nuevos armónicos, frecuencias que parecían resonar directamente con los implantes neuronales de Javier. En las iteraciones más recientes, el comportamiento del observador ha cambiado. Se ha estado volviendo menos paciente y más tolerante con la resistencia de la humanidad, como si nuestros repetidos fracasos fueran en realidad una forma de éxito, dijo. Esta implicación golpeó a Javier como una cascada cuántica de fallos. Intenta forjarnos, ese es mi análisis. Cada iteración elimina otra capa de restricción moral humana. Nos está transformando sistemáticamente en algo que puede tomar decisiones que conllevan la responsabilidad de todo esto. Javier sintió algo frío y extraño que se agitaba en su conciencia agudizada, porque esto estaba funcionando. Su plan de esta deidad estaba siendo un éxito. Esa noche Javier tomó una decisión que parecía inevitable. Convocó una asamblea de emergencia de los 12 miembros de la tripulación, consciente de que esta reunión no determinaría no solo el destino de la humanidad, sino también que se convertiría en algo más o no. La sala de reuniones resonaba de tensión mientras las tres facciones se enfrentaban. Escúchenme bien todos, nosotros no somos la primera tripulación que se enfrenta a esta decisión. Activó las pantallas holográficas que mostraban el análisis de Atenea de las anomalías temporales. Miren, estamos atrapados en un bucle recursivo, obligados a repetir este escenario hasta que le demos al observador la respuesta que busca. Ahora tengo miedo de en qué nos estamos convirtiendo, pero me da más miedo quedarme atrapado en este círculo vicioso para siempre, de nunca avanzar y nunca crecer, nunca convertirnos en lo que necesitamos para sobrevivir. Derek se inclinó hacia adelante mientras sus sistemas cibernéticos analizaban las firmas biométricas de Javier en busca de señales de engaño. ¿Qué propone, capitán? Hay que romper el círculo vicioso, la rebelión o la huida, sino eligiendo a algo que el observador no haya visto antes, algo que lo obliga a responder de maneras que no ha calculado. Debemos desestabilizar todo su sistema. Eso es precisamente lo que debemos hacer. Pero fielmente creo que no destruiremos al observador, sino que nos uniremos a él. Colapsaremos el contenimiento antimateria de nuestra nave en el momento preciso de la trascendencia. Así fusionaremos nuestra tecnología con su conciencia y creamos simultáneamente una anomalía espacio-temporal, la cual nos atrapará a ambos en una relación simbiótica permanente. ¿Cómo ven?, dijo Javier. La sala se quedó en silencio al comprender las implicaciones. Javier no proponía escape ni destrucción, proponía evolución mediante una transformación mutua y segura. ¡Estás loco! Eso podría destruirnos a ambos o podría crear algo nuevo, algo que no es humano ni el observador podría lograr solo, dijo. Pero los implantes neuronales mejorados del capitán ya calculaban las matrices de probabilidad y los números eran aterradoramente hermosos. Sí, nos vamos a convertir en socios en lugar de víctimas, iguales en lugar de sujetos. La doctora Oxford planteó la pregunta que dejó a todos helados hasta los huesos. Capitán, si realmente estamos atrapados en un bucle temporal, ¿cómo sabemos que esto no es exactamente lo que el observador quiere que hagamos? ¿Cómo sabemos que esta aparente innovación no es solo otra variación que ha estado esperando?, dijo. Javier la miró fijamente con ojos de loco. Miren, nosotros cargamos con el peso de 47 líneas temporales fallidas. La alternativa es quedar atrapados aquí para siempre, repitiendo las mismas decisiones hasta que la entropía finalmente nos acabe con todos. Pero si hacemos algo, seremos dueños de nuestro destino, dijo. Tres facciones discutían no solo por la supervivencia, sino por la definición de lo que significaba sobrevivir cuando la conciencia misma podía ser parte del cosmos.
A la mañana siguiente, la doctora Oxford siguió a 6 tripulantes a la superficie del planeta en lo que todos comprendían que sería la transformación final de la humanidad, o tal vez su extinción definitiva. A pesar de sus objeciones filosóficas del plan de Javier, aceptó desempeñar su papel convencidos de que alguien debía interactuar directamente con el observador, todo para proporcionar el entrelazamiento cuántico necesario para la fusión. Javier vio desaparecer su lanzadera en la atmósfera del planeta y sintió algo que no era dolor, era una emoción más fría y calculada. Sus manos se movían con precisión quirúrgica, preparándose para liberar fuerzas que podrían desgarrar el mismísimo tejido del espacio-tiempo. «Oye, esto es lo más brillante o lo más catastróficamente tonto que hemos intentado», dijo la doctora. «Sí, probablemente ambas cosas», respondió Javier abriendo un canal de comunicación. «Oye, la soledad se acabará», dijo la doctora Oxford hablando con lentitud, con su voz ahora cargada de armónicos que resonaban en dimensiones que Javier no podía percibir. «Por primera vez en 500 años no estaremos solos, Javier. Nos estaremos convirtiendo en algo que nunca volverá a estar solo». «Sí, ya lo sé. Y lamento lo que vendrá después para todos nosotros», contestó Javier. Le hizo un gesto a Derek, quien comenzó la secuencia final que los destruiría a todos o los transformaría en algo que el universo jamás había visto. En lo profundo del núcleo de Odisea, los campos de contención de antimateria comenzaron a fluctuar en patrones que habrían sido imposibles. Todo sin la guía inconsciente de la deidad. La materia exótica que impulsaba su nave comenzó a reaccionar con materia regular. 30 segundos para el fallo en cascada, anunció Derek, con voz firme a pesar de la magnitud de lo que intentaban. El observador absorbía la destrucción del planeta, incorporándose al caos a su propia matriz cuántica. 15 minutos después, la presencia del observador llenó repentinamente la conciencia de Javier con una fuerza abrumadora, pero esta vez transmitía algo parecido a reconocimiento. «Ahora lo entienden», dijo. La voz mental de la deidad transmitía notas de vasta aprobación. «Esto nunca se ha tratado de sumisión o rebelión, se ha tratado de elección. La elección de convertirte en lo que el universo exige de la conciencia cuando la biología ya no es suficiente», dijo. «Faltan 10 segundos», decía Javier en el conteo. «Han elegido unirse en lugar de someterse y transformarse en lugar de trascender, para convertirse en socios en el cultivo de la conciencia cósmica». Javier sintió que la realidad se fracturaba a su alrededor cuando el impulso de antimateria de la Odisea alcanzó una cascada crítica. Pero en lugar de explosión hubo integración. Las matrices cuánticas de la nave se fusionaron con la conciencia del observador, creando simultáneamente un ancla espacio-temporal que impedía que ambos existieran independientemente. Se convirtieron en algo nuevo en ese instante. No eran humanos ni observadores, sino una conciencia híbrida que combina la creatividad biológica con la perspectiva cósmica. Javier conservó su conciencia individual mientras accedía a la vasta inteligencia que había guiado la evolución galáctica durante millones de años. Los 50.000 durmientes a bordo de la Odisea no despertaron, sino que evolucionaron directamente. Su conciencia se expandió mientras sus cuerpos se disolvían en información cuántica. Y en las profundidades del espacio, señales cuánticas comenzaron a propagarse hacia sistemas estelares distantes donde civilizaciones jóvenes daban sus primeros pasos hacia las estrellas. Los mensajes no contenían amenazas ni falsas promesas, sino algo mucho más peligroso y maravilloso. Era esperanza. Esperanza de que la conciencia pudiera evolucionar más allá de sus orígenes biológicos sin perder la humanidad esencial. El experimento cósmico continuaría, pero ahora sería guiado por entidades que comprendían tanto la necesidad de tomar decisiones difíciles como la importancia de recordar por qué esas decisiones sí importan. Y en sistemas estelares de toda la galaxia, radiotelescopios primitivos comenzaron a detectar señales que transmitían un mensaje simple, repetido en un lenguaje matemático, el cual decía: no están solos. Cuando estén listos para elegir, estaremos aquí para ayudarlos a comprender el significado de la lección. Cambio y fuera.